Los medios de comunicación amarillistas, como son Caracol, RCN, Blue Radio, la FM, encabezados por estos mediocres periodistas, Néstor Morales, Vicky Dávila, Carlos Antonio Vélez, que se alborotaron con la noticia de que le van a dar 13 años a la hija de Aida Merlano por haber ayudado a escaparse. ¿Por qué no hablan del asesino, del matarife Álvaro Uribe, que lo metieron a la cárcel por unas horas? Pero como es un asesino en serie, un paramilitar, un narcotraficante, ustedes no dicen nada. Ustedes callan cuando hay que informarle a Colombia y al mundo. Los Génicos, Cielo Génico, Jorge Manuel Génico, hablen también de esos asesinos, narcotraficantes, también de las muertes que han pronunciado estos malditos. Vicky Dávila, la víctima, no dice ni un culo, porque no le conviene, que está untada hasta los tuétanos. Eso tienen que informarle a Colombia y el mundo. No solamente coger a una persona y caerle como buitres, porque esos son ustedes, amarillistas. Informen a Colombia de todos estos manada de criminales, saqueadores. ¿Hasta cuándo? Si les gusta este video, compártalo, suscríbase, denle like para hacer más contenido y decirle a Colombia y el mundo, esta manada de periodistas mediocres, amarillistas que tiene Colombia, que solamente informan, es a conveniencia de ellos, de los patrones, si no los echan a patadas. Hasta pronto. Pues mucha atención porque el Tribunal de Bogotá ordenó la captura inmediata y aumentó la pena a 13 años y 8 meses contra Aida Victoria Merlano, hija de la ex congresista Aida Merlano. Lisa Díaz, ¿qué otras decisiones tomó el tribunal? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, para usted y para todos nuestros televidentes. Pues fueron dos las decisiones que tomó el Tribunal Superior de Bogotá. La primera fue aumentar la pena contra Aida Victoria Merlano a 13 años y 8 meses de cárcel. E igualmente consideró que sí existió participación por parte de ella en el plan de fuga de su mamá, Aida Merlano, la excongresista. Esto ocurrió en el año 2019 cuando se realizaba un procedimiento odontológico en el norte de Bogotá. La segunda decisión que tomó el tribunal fue ordenar su captura inmediata, pues recordemos que en el año 2022 Aida Victoria Merlano fue condenada a 7 años y 8 meses. Allí contaba con el beneficio de casa por cárcel. Negar el beneficio de la prisión domiciliaria y confirmar en los demás la misma providencia. Tercero, declarar que contra esta sentencia no procede ningún recurso ordinario. Esta es la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, quien ordenó la captura de Aida Victoria Merlano para que cumpla la pena de 13 años y 8 meses de cárcel. Como coautora del punible del artículo 188 de inciso 4 del Código Penal, uso de menores de edad para la comisión de delitos y cómplice del delito de fuga de presos. Para el tribunal, la Fiscalía demostró su participación en el plan de fuga de su mamá en octubre de 2019 en el norte de Bogotá. Por su parte, el abogado defensor aseguró que esta decisión es injusta y que llevarán este caso hasta la última instancia. El presidente Duque no es defensor de oficio de su mentor político, es el jefe de Estado. Como tal no debiera estar inmiscuyéndose en las decisiones judiciales, diciéndole a los tribunales en qué sentido deben actuar o fallar, sino garantizarle a todos los colombianos la independencia de los poderes públicos, que es un sustento esencial, un pilar de la democracia y del Estado de Derecho. Muy breve, senador Gustavo Petro. Sí, es que se acaba de ordenar medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y yo quiero aquí dejar pues esta frase como constancia. Colombia debe respetar la justicia, cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso. Antes que nada, Colombia debe respetar la justicia. Gracias, señor presidente. El representante Mauricio Toro. Representante, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos en este momento.
Bueno, representante, ¿cómo recibe usted la noticia? ¿Qué reacción genera esta decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el senador y expresidente Álvaro Uribe? Yo creo que aquí hay 3 puntos importantes que mencionar. Lo primero, que el senador Álvaro Uribe tiene todo el derecho a la defensa y se le deben dar todas las garantías procesales. El segundo punto es que el uribismo no puede salir a irrespetar la institucionalidad, el Estado de Derecho y sobre todo la independencia de poderes. Aquí hay que recordar que esto no es un juicio político. Aquí no estamos hablando de un juicio político. Aquí estamos hablando de una investigación por unos hechos que claramente constituyen un delito. Entonces, que sea esta una oportunidad para que tanto el senador Álvaro Uribe como el Centro Democrático demuestren con grandeza que respetan claramente la institucionalidad y que creen en el Estado de Derecho. Deben atacar las pruebas y las acusaciones, no a la institucionalidad, no a los magistrados, ni siquiera como han intentado decir que esto es una retaliación o culpa de la izquierda. Esto es una investigación profunda frente a unos delitos cometidos de un juicio netamente por ese delito y no de ninguna manera política. Sí, representante Mauricio Toro, desde el punto de vista político, varios de los copartidarios del Centro Democrático decían que entonces incluso debían hacer un llamado a la desobediencia civil porque no creían o no creerían en estos fallos judiciales y recalcaban mucho los antecedentes del proceso de paz, que entonces no permitirían que algunos exguerrilleros estén ahora en el Congreso y que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pues estuviera en la cárcel. Esta es una medida preliminar, pero ¿qué le respondería entonces o cómo analizar lo que se viene políticamente con estas advertencias un poco del ala más radical del Centro Democrático? Lo primero que hay que decir es que son procesos completamente diferentes y se debe justicia, investigaciones profundas y resultados a cada una de las cortes que se encarga de investigar, en este caso a la JEP y también a la Corte por procesos independientes. Pero aquí no se puede atacar la responsabilidad del no avance de unas investigaciones por el avance de otras. Son completamente organismos independientes, pero este es un juicio que tiene que ver con un delito y no tiene nada que ver con política. Así que yo lo que le pido al uribismo es que hoy demuestre su grandeza respetando la institucionalidad y acogiendo estos derechos que tienen de una defensa profunda de si consideran que se acusa, pero esto es un llamado que están haciendo a la desobediencia y es muy parecido a lo que propone Petro. Vuelvo y digo que es que las esquinas, el país no necesita esto, el país lo que necesita es respeto por la institucionalidad y una defensa que pueden hacer ellos si consideran que el senador es inocente, pero reitero que volver esto un tema netamente político, llamar a que se incendie el país por una investigación que se hace en derecho, pues claro creo que es un error profundo que estaría mandando un mensaje negativísimo por parte del uribismo a los colombianos. Y nos trasladamos ahora al partido de la U. El senador Roy Barreras nos permite conversar con unos minutos, se sale creo que de comisión. Senador, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, Andrea, Lucelina, a todos los oyentes de la W a esta hora. Bueno, senador, primero que todo yo quiero tener su reacción, su impresión ante esta decisión recién conocida por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ordenan medida de aseguramiento domiciliaria al expresidente y senador, compañero suyo en el Senado, el expresidente Uribe. Bueno, primero, respeto absoluto por las Cortes. Los intentos de deslegitimarlas son pasos hacia el autoritarismo y solo generan caos. Respeto y protección para las Cortes, no son decisiones fáciles. Esta es una decisión histórica, cualquiera que hubiera sido el sentido de esa decisión es histórica y es la primera vez, recuerde, por lo menos en décadas, que hay una medida de aseguramiento contra alguien que fue presidente de la República. También debo decir que no se celebra la desgracia ajena. Resulta innoble celebrar la desgracia ajena, como también es innoble celebrar la impunidad, porque los fallos son en sentidos distintos. Dicho eso, Juan Pablo, el uribismo es un fenómeno político, no es una persona. Hace rato que ya no es una persona. Es un fenómeno político que encarna una derecha extrema que concentra poderosos intereses legales e ilegales. Para algunos es un puño de hierro añorado que los defiende de enemigos reales o imaginarios, pero que en todo caso golpea minorías, recorta derechos. No desaparecerá el fenómeno político del uribismo por un fallo judicial. Debe ser derrotado en las urnas. Y por tanto, politizar la justicia o judicializar la política es un ejercicio vano. Esta es una decisión judicial que solo conocen
las partes del proceso y, por supuesto, deben tener elementos procesales que deben ser respetados. Solidaridad con la familia y los amigos cercanos del senador Uribe, que, por supuesto, sienten en esta noticia una tristeza personal, pero más allá de este asunto, aquí lo que hay es una legitimación de las Cortes, del ejercicio de la política y el comienzo de una investigación donde seguramente el senador Uribe tendrá toda la oportunidad de ejercer su defensa y quienes son su contraparte también de demostrar si tiene culpabilidades. Muy breve. Senador Roy Barreras, quiero preguntarle por un poco las advertencias que estaban haciendo algunos sectores del uribismo, donde decían pues que si esto sucedía, pues estarían dispuestos a desconocer los fallos judiciales. Hablemos de ese escenario que sería muy drástico, pero políticamente, ¿qué pasaría entonces si el partido de gobierno, si el Partido Centro Democrático que dirige el expresidente Uribe dice que ese fallo judicial no están de acuerdo y que acudirían incluso a instancias internacionales y desconocerían el fallo judicial? Hay dos maneras de desconocer el fallo, Elena, y ambas son muy peligrosas. La más peligrosa es aquella que genere reacciones pasionales, emocionales, irracionales y, por supuesto, ilegales. Yo invito primero a quienes son detractores del senador y expresidente Álvaro Uribe a no celebrar una decisión que no tiene nada para celebrar. Es una decisión jurídica, reitero, el inicio de un proceso donde él ejercerá su defensa, pero que además, quiero reiterarlo, no hace que desaparezca el fenómeno político del uribismo, que por ser un fenómeno político tenemos que derrotarlo pacífica y democráticamente, es en las urnas, no con un fallo judicial. Pero por supuesto también que no sean los más radicales y extremistas los que utilicen este fallo como disculpa para reactivar violencias. Quienes inviten a la violencia deben recordar que cometen un delito, la instigación al delito. Por eso, respeto por las Cortes, tranquilidad para todos y esperar que los procesos judiciales funcionen. La otra manera de deslegitimar las Cortes es la que usted menciona, que el Partido Centro Democrático o cualquier otra colectividad no reconozca la majestad de la justicia. Es un buen momento para definir si el Centro Democrático respeta o no las instituciones, si respeta o no las Cortes, o si va a seguir deslegitimándolas. Si el Centro Democrático reconoce el fallo, su idoneidad y su legitimidad, creo que envía un mensaje muy pertinente a la sociedad colombiana. Sí, representante Eduardo Rodríguez, estamos en esta transmisión urgente a través de Facebook Live en W Radio Colombia. Quiero preguntarle por lo que ustedes también han expresado. Ustedes dijeron que si había las pruebas contundentes y que si se confiaba pues en los jueces, ustedes estarían dispuestos también a acatar la decisión. La pregunta es, cuando es un fallo adverso, aunque los jueces tengan las pruebas, entonces ¿eso no está de acuerdo el Centro Democrático? Andrea, escúchame y muy pertinente tu Adelante, pregunta. adelante. Porque es que aquí yo creo que los colombianos hemos visto y hemos entendido de dónde viene esta, digamos que esta presuntos hechos punibles que no son así y que se ha probado. Es que lo que nosotros pedíamos era que un juez, la Corte Suprema, determinara y dijera, oiga, mire, esto no es acorde a derecho. De tal manera, Andrea, que no, aquí yo no estoy solicitando o generando una opinión política, sino una opinión netamente jurídica. Y en derecho no hay absolutamente nada, Andrea. Por eso lo que yo pedí ayer era que se precluyera la investigación. Seguirá su momento, que ahorita, para que los colombianos sepan, pasa a sala de juzgamiento y los magistrados tendrán que convencer a otros magistrados de que realmente hubo o no hubo delito, y tendrá que la defensa determinar y también convencer a esos nuevos magistrados si hubo o no hubo delito, y posteriormente habrá una segunda instancia. Aquí el tema es si a Uribe no se hubiese podido juzgar en esas instancias en libertad sin ninguna medida de aseguramiento, y más en una pandemia. Andrea, es que ¿para dónde se va a ir un hombre que le ha dado la cara toda la vida a la justicia? ¿Para dónde?
Casa por Claro, cárcel, pues por esta es la Dios. decisión de la Corte, No, pues, por eso sería bueno pues escuchar les lo que digo, también tiene por yo decir el respeto, argumento de pero los no puedo dejar magistrados. de controvertir a la Corte y sus decisiones y determinar que esto sí es una jugada política y que hay que investigar a profundidad. Y de hecho voy a pedirle a la Comisión de Acusaciones que investiga a profundidad si hay un prevaricato o no. Pero, perdóneme, representante, ¿y eso no sería una presión indebida sobre los jueces? Presión indebida no, porque es que creo que hay que investigar, es que aquí la última palabra no la puede tener también unos magistrados que además estaban divididos, que ellos mismos manifestaban en privado y algunas personas cercanas a ellos que no había absolutamente nada. Entonces yo creo que uno tiene que asumir las consecuencias cuando toma una decisión contraria a derecho. Ese es el tema del momento, la decisión de la Corte Suprema. Una última pregunta, representante, la tiene Luz Helena, nuestra periodista de las Altas Cortes. Adelante. Juan Pablo, la pregunta que yo le quiero hacer al representante es sobre esta división que nos está explicando, que los magistrados estaban divididos. Fuentes nos informan que la votación fue de 5-0. ¿Por qué usted considera que es dividido? Mejor dicho, ¿cuál es su fuente para asegurar que ellos estaban divididos? No, yo tenía entendido, pues por los medios de comunicación, que estaban 2-2 y que uno no estaba independiente. Tú tienes mucha más información que yo. Si fue 5-0 es una decisión unánime, que hay que pues mirar cuáles son las acciones. Yo creo que hay que por ahora pues apelar esa decisión y de esta manera pues también defender la honra que le ha de un hombre que le ha servido mucho a este país. Vuelvo, insisto, Andrea, y se me fue el nombre y Juan Pablo, no se preocupe. No Juan Pablo, no, y Luz Helena. Y Luz Helena, vuelvo, insisto, aquí lo único que he pedido es que no se politice la justicia ni se judicialice la política. Ojalá ese proceso fuera público para que los colombianos sepan qué es lo que está pasando y qué no es lo que está pasando. Uno no puede obrar aquí con apasionamiento, sino conforme al derecho. Y lo que nosotros hemos visto en derecho es que no hay absolutamente nada para cometer o para darle una medida de aseguramiento de casa por cárcel al presidente Uribe, y me parece que es más un mensaje político que jurídico. Eso es lamentable para el país. Representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, gracias por estar con nosotros a esta hora en Sigue la W. Un abrazo a todos ustedes y bueno, qué tristeza estas noticias en medio de esta pandemia. Creo que ha sido la noticia más triste que yo he tenido después de la muerte de mi mamá.